¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra edición de Chacra TV Noticias por la mañana. Una edición en la que tenemos para contarle no solamente información vinculada con el sector agroindustrial, sino también respecto de la cuestión vinculada con la pandemia. Recuerden ustedes que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, acompañado por el titular del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunciaron en el día de ayer cómo continúa esta suerte de cuarentena, porque ha ido modificándose con el devenir de los meses, esta cuarentena que han dispuesto desde el gobierno nacional y que luego con autonomía, previo referéndum de lo que es la jefatura de gabinete de ministros a nivel nacional, han ido modificando, sintetizando todo lo que se expuso en el día de ayer en una locución de los tres funcionarios que se prolongó por 1 hora y posteriormente las preguntas en el marco de una conferencia de prensa. Debemos decir que toda la República Argentina, con excepción del AMBA y la ciudad de Buenos Aires, ingresan en una nueva fase o etapa de esta cuarentena que tiene que ver con la liberación gradual de casi todas las actividades, independientemente de las productivas e industriales, que tienen que ver también con la comercialización. Las mismas tendrán diferentes modalidades de acuerdo con lo que vaya proponiendo cada gobernador al gobierno nacional. Lo que se sostiene es el cierre de fronteras y también los cuidados interjurisdiccionales, no solo entre provincias, sino también entre municipios. Respecto de Buenos Aires, el gobernador Axel Kicillof explicó claramente que hay una diferencia entre lo que ocurre en el resto de la provincia de Buenos Aires y en el AMBA. Estamos viendo ahora justamente imágenes de la ciudad de Buenos Aires, cuando el jefe de gobierno porteño, a partir de las 8:15 aproximadamente, también ofreció una conferencia de prensa en el día de hoy para ampliar los 8 puntos que esbozó en el día de ayer junto al presidente de la Nación. En tanto, mientras vemos imágenes de la ciudad de Buenos Aires que indican que la temperatura máxima en el día de hoy será de 19 grados centígrados, con probabilidad de lloviznas hacia la tarde y con el cielo nublado a parcialmente nublado, les recordamos entonces que el gobernador Axel Kicillof dispuso para el AMBA continuar con la cuarentena tal como se encuentra al día de la fecha, con flexibilización que irá viéndose en cada uno de los municipios con lo que se denominan los comercios de cercanía. En cuanto a la movilidad, se mantienen las mismas restricciones, mientras que en la ciudad de Buenos Aires se han impuesto nuevas disposiciones que tienen que ver, por ejemplo, con que las salidas, considerando el número de documentos que tiene cada uno de los ciudadanos, podrán ser con los más pequeños los días sábados y los días domingos. No habrá que optar por uno o por otro, y algunas otras flexibilizaciones que está explicando en este momento. Quizá lo trascendente tiene que ver con que ese control, entre comillas, interfronterizo entre la ciudad de Buenos Aires y el AMBA será más estricto, según puntualizaron, a partir del día de hoy. Explicaron que el foco rojo del coronavirus, como se ve en el mapa, está justamente en el AMBA y en la ciudad de Buenos Aires, y respecto de en la ciudad autónoma de Buenos Aires, y respecto de la provincia de Buenos Aires, el ministro de Salud había anticipado que los focos se encontraban en lo que antes denominábamos el Gran Buenos Aires. El gobernador Axel Kicillof ayer en su alocución, que se prolongó mucho más que la del presidente de la Nación, Alberto Fernández, se ocupó de explicar tres cuestiones básicas. En primer lugar, cómo continúa la cuarentena. En segundo lugar, negó que en la provincia se hagan menos testeos que en el resto del país en relación a la cantidad de habitantes o en el resto del mundo. Y en tercer lugar, puntualizó que no es cierto que la mayor cantidad de focos se estén dando en los barrios más necesitados y con menos provisión de insumos que en el resto del AMBA. Y finalmente, el gobernador Kicillof se refirió a una cuestión que tiene que ver con lo sanitario y dijo que hoy tenemos 1.000 casos por día en la República Argentina, el 85% entre el AMBA y la ciudad de Buenos Aires, y que si esto continúa, en algún momento podría colapsar el sistema de salud, cuestión que sobre el cierre de la conferencia de prensa, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, sutilmente se ocupó de aclarar que hoy la situación sanitaria no demanda
de mayor necesidad de salas ni de respiradores, porque hasta el momento la situación se está llevando tal como se lo tenía previsto, y ratificó que claramente se estaría en lo que Kicillof denominó la curva, el pico, la punta de la curva. Estamos yendo hacia la punta de la curva, dijo el gobernador bonaerense Axel Kicillof. Allí lo vemos en pantalla al gobernador de la provincia de Buenos Aires, que justamente, como decíamos, tuvo una locución más extensa que la del jefe de gobierno porteño, que se extendió durante casi 17 minutos, el presidente de la Nación, 16 minutos, y más de 25 minutos, Axel Kicillof expuso la realidad respecto de la pandemia para la provincia de Buenos Aires. Polémica, como siempre, en torno a esta cuarentena que en todo el resto de la República Argentina comienza con una nueva fase que podría retrotraerse si existieran cuestiones como, por ejemplo, las ya por todos conocidas de Necochea en la provincia de Buenos Aires. En torno a esta enfermedad del coronavirus hay muchos mitos que han crecido en los últimos tiempos. Por eso apelamos en este caso a un informe de la televisión alemana que explica por qué se estaba estudiando a una serie de murciélagos, por qué se remite a los murciélagos no solo en este, sino también en la transmisión de otros virus. ¿Cuál es la particularidad que tienen estos animales? Y aquí la explicación. Cuando un virus pasa de la población animal a la población humana, se habla de eventos zoonóticos. Queremos conversar y profundizar acerca de este tema y también saber por qué el mundo científico, justamente por eso, no solo se especializa en los seres humanos para estudiar la transmisión del virus, sino que también mira hacia el mundo animal. Nos acompaña hoy Marina Escalera Zamudio. Ella es viróloga y trabaja actualmente en el Departamento de Zoología de la Universidad de Oxford. Muy buenos días. Buenos días. Junto a sus colegas, usted usa el análisis genético para estudiar la evolución del virus que causa esta enfermedad de la COVID-19. ¿Cómo se estudia una evolución así? Pues lo que nosotros hacemos es que cuando hay un brote epidémico, cuando un grupo de personas o una persona presenta enfermedad que no se puede diagnosticar de manera rápida y precisa con los métodos que hay, entonces se toman muestras y se utiliza tecnologías de secuenciación masiva, que entonces podemos obtener todo el material genético del patógeno que está causando la enfermedad. Si vemos, por ejemplo, las epidemias del SARS y el MERS que fueron ocasionadas por coronavirus en murciélagos, y se cree que esa es también la fuente del SARS-CoV-2, del virus que vemos actualmente. ¿Por qué justamente los murciélagos? Son especies muy antiguas con cambios muy particulares. Por ejemplo, son los únicos mamíferos que pueden volar, ¿no? Y tienen ecolocación, tienen propiedades biológicas únicas. Entonces, no podemos hablar de los murciélagos en general, ¿no? Tenemos muchísimas especies con muchas diferencias. En segunda, sí tienen propiedades biológicas especiales y sobre todo desde que han encontrado diferentes tipos de virus en ellos, se ha estudiado mucho el sistema inmune de los murciélagos y se ha visto que tienen diferencias en cómo manejan los patógenos y cómo van controlando las infecciones en las diferentes poblaciones. Y cuando hablamos de comportamiento humano, hablamos de cómo el proceso de industrialización y el proceso de explotar el medio ambiente aumenta las probabilidades de que nosotros tengamos contacto con diferentes especies animales. Usted mencionó que hay varios factores que inciden también después en la propagación de estos virus. ¿Hay alguna forma, si miramos a futuro, con las pandemias que van a ocurrir en el futuro, hay alguna forma de cambiando el comportamiento, el tema de la explotación del medio ambiente que mencionaba, que se logre disminuir la cantidad de pandemias? Yo creo que una de las cosas más importantes que el sistema económico tiene que entender es que no puede haber una explotación industrial tan grande de animales con densidades poblacionales tan altas, porque los factores principales que aumentan la probabilidad de que ocurran transmisiones zoonóticas son, todo lo hablamos siempre en términos de probabilidades, ¿no? Mientras más animales tengamos hacinados en un mismo lugar, con una densidad poblacional muy alta,
que aparte estos tienen contacto con otra población animal humana que también tiene una densidad muy alta, ahí aumentamos las probabilidades. Y si repetimos y repetimos y repetimos este comportamiento, más probable es que ocurran procesos de adaptación y cambios, saltos zoonóticos, por ejemplo. Marina Escalera Zamudio, viróloga que actualmente trabaja en el Departamento de Zoología de la Universidad de Oxford. Muchísimas gracias por esta conversación. Presentaron un mapa probabilístico que tiene que ver con la detección del COVID-19, con una fuerte participación, no solamente del INTA, sino con expertos del CONICET, y donde los animales son centrales para esta investigación. Este sistema se desarrolló con un grupo de alumnos de la Universidad Nacional de San Juan y también conmigo como cabeza, que soy investigador de CONICET. Nosotros trabajamos en electrónica, en bioingeniería, y con esto generamos un sistema como de estimación de la carga viral posible en un lugar y tarjetas inteligentes que advierten a la persona y generan un historial de la carga viral en la cual la persona circuló y bueno, para protección, sobre todo el personal de salud, tanto médicos como enfermeras, personal de limpieza. Es un sistema como de balizas electrónicas que se pueden codificar de acuerdo a su lugar, y eso permite estimar si son zona roja, zona verde, zona amarilla, y además tiene una identificación por personal y por equipo. Yo puedo identificar la cama de una persona con COVID, un respirador, un pasillo, un piso. Todo se puede etiquetar electrónicamente de alguna manera, y eso genera un mapa probabilístico de carga viral. Además de advertir sobre el distanciamiento social y el 1,5 metros o 2 metros, eso genera un historial y una analítica. Entonces, cuando aparece un infectado, uno puede irse hacia atrás y reportar todos los lugares de circulación y personas con las que estuvo en contacto el personal. El próximo paso es llevar la electrónica a un sistema escalable, o sea, no generar un dispositivo, sino generar 20 y que se comuniquen y que la comunicación esté bien hecha, que bueno, tiene muchos ajustes. Y ponerlo en un centro de salud y probarlo. Nuestro plan de trabajo era, en un momento de crisis, eso se instale fuertemente en centros de salud, y luego uno puede etiquetar zonas dentro de la industria. Entonces, al personal que está volviendo a reincorporarse, primero que le preserva el distanciamiento social, una cosa que en un comedor o en una línea de producción uno tiene que cuidar. Y en segundo lugar, zonas de carga posible. Por ejemplo, la bodega de una industria recibe carga, o de un supermercado, recibe carga que no sabe si está infectada. Pero si uno puede etiquetar eso y la persona tiene la tarjeta, y cuando ingresa, vibra su tarjeta y entonces recuerda que debe colocarse barbijo, elementos de protección personal, etc. Cuando entra al comedor, recuerda que tiene que lavarse las manos. Son ayudas, ¿no? Les recordamos entonces que para este sábado el Servicio Meteorológico Nacional prevé lluvias, precipitaciones durante la mañana, lloviznas durante el mediodía, con cielo cubierto en la ciudad de Buenos Aires. Continuamos con la información. En este caso, saben ustedes que desde el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina han comenzado un nuevo ciclo que tiene que ver con un servicio puro a los productores ganaderos y a todos aquellos que tienen también actividades mixtas, para lo cual nada mejor que conversaciones con expertos, experimentados, profesionales que pueden hablar más que nadie de la ganadería. Alejandro, buen día. Soy Enrique Sánchez Acosta, del Grupo de Cambio Rural que coordina Sebastián Agliano, acá en la costa, en el partido de Mar Chiquita. Te quería comentar, el año pasado tuvimos un problema con los terneros y las vacas, sus madres, relacionado con queratoconjuntivitis, y este año se vuelve a manifestar el mismo problema. Los animales, en particular este año, después de haberle dado como tratamiento las 2 dosis de vacunas iniciales a los 60 días y con un refuerzo a los 30. También lo hicimos el año pasado en el mes de marzo. Bueno, los animales empezaron con un brote de conjuntivitis muy fuerte, y hasta el punto que tuvimos que hacer un tratamiento curativo dándole ese coadyuvante G1 y bueno, el aerosol que viene para esos fines, y en el caso
de los brotes de los animales que estaban con los ojos más severos, les dimos terramicina, un centímetro, y tuvimos que hacer curaciones durante varias veces en un periodo de 5 o 6 meses. Y este año estamos viendo la misma situación en los terneros nuevos, tanto en ellos como en sus madres. En los campos vecinos o en el campo vecino que tiene animales no tienen problema, así que no es un problema que venga un contagio de otro lado. Y bueno, la pregunta específica es qué podemos hacer diferente o qué tenemos que reforzar para poder solucionar este problema. Bueno, considerando tu pregunta, yo creo que está bien lo que estás haciendo. Lo que haría es reforzar con algún tipo de medida más. En principio, la vacunación al ternero dada en tiempo y forma lo que le permite es generar anticuerpos que le van a servir para defenderse justamente contra el avance de esta bacteria. En ese punto, quizá consideraría la posibilidad de estar haciendo alguna suplementación mineral estratégica que justamente refuerce las defensas de los animales. Desde el punto de vista del tratamiento, cuando uno apenas ve un animal con signología clínica, un animal que tiene lagrimeo, opacidad corneal, tiene que hacerle tratamiento con antibiótico lo antes posible. Quizá acá lo que reforzaría es utilizar alguna solución antiséptica local para bajar justamente la carga bacteriana en el ojo y eso facilita la recuperación y la cicatrización del ojo que está dañado. No dejaría tampoco de tratar al ojo que está sano. Lo que tiene de difícil de control en esta enfermedad es que hay muchos factores ambientales que hacen de factores predisponentes. Dañan la superficie del ojo y esto hace una puerta de entrada para el ingreso de la bacteria. En este caso, el efecto del sol, el efecto del polvo, de la tierra e incluso de otros agentes infecciosos también como virus, clamidias, etc. están afectando justamente a la superficie del ojo. Uno tiene que tratar de evitar este tipo de factores y bueno, de esa forma algunos establecimientos establecen algún tipo de medida para justamente evitar el efecto del polvo, de la tierra o bien también del sol directo. Después, por otro lado, otro efecto clave en esta enfermedad es el contagio, la alta tasa de contagio que tiene. Es una enfermedad que se contagia por contacto directo entre los animales. E incluso también se habla de que hay ciertas moscas que pueden hacer de vectores y llevar esta bacteria entre animales. En este caso, teniendo en cuenta que el contacto directo es un factor predisponente, habría que evitar todo tipo de manejo que lleve a eso, que lleve a que los animales estén en contacto. Justamente, si hay hacinamiento, si hay una alta carga instantánea en el momento en que se despierta el brote, eso va a hacer que la enfermedad se disemine mucho más rápido. Yo sé que es difícil de practicar, pero quizá ideal sería sacar a aquellos animales que tienen signos clínicos y dejarlos aparte para que no sean una fuente de contagio para el resto del brote. Y este viernes estamos en vivo en el Ministerio de Salud de la Nación, donde se da a conocer un nuevo reporte vinculado con la situación y el estado de la Argentina respecto de la pandemia. Buenos días, compartimos el reporte número 165 del Ministerio de Salud de la Nación en relación a la pandemia por el nuevo coronavirus, la situación actual, las medidas implementadas y las recomendaciones. 929 casos confirmados de coronavirus en las últimas 24 horas, 20.197 son las personas que han sido afectadas hasta ahora en nuestro país. El 47% de los casos en la fecha de ayer corresponden a una residencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 45% a la provincia de Buenos Aires y un 6% a la provincia del Chaco. Son 16 las provincias que no han confirmado casos en la fecha de ayer. 13 casos acumulados en nuestras Islas Malvinas. La tasa de incidencia de coronavirus es de 44,5 casos cada 100.000 habitantes. El 50,7% son hombres, el 49,3% mujeres, la edad mediana es de 33 años. 36% de cobertura estatal exclusiva de salud tienen las personas afectadas, el resto posee además una obra social o empresa de medicina prepaga y el 9,5% de los casos corresponden a trabajadores de la salud.
615 personas fallecidas por coronavirus en la Argentina actualmente, con una tasa de letalidad del 3% con respecto al total de casos confirmados. La tasa de mortalidad general por coronavirus en nuestro país asciende a 13,5 casos fallecidos cada millón de habitantes. El 57,9% son varones, el 42,1% de los fallecidos son mujeres y la edad mediana es de 75 años. Con respecto al origen, sigue descendiendo, 4,8% los que están relacionados con un antecedente de viaje, 42,3% quienes han adquirido la enfermedad por un contacto estrecho con un caso confirmado de coronavirus y un 36,6% por transmisión comunitaria. Esta transmisión comunitaria la estamos observando en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Chaco, Ciudad de Córdoba, algunas ciudades en Río Negro, en Trelew, en Neuquén. 22 son las provincias que han confirmado casos, sin casos continúan Formosa y Catamarca, solo casos importados en La Pampa y más de 14 días sin confirmar casos. Tenemos las provincias de Jujuy, San Juan, San Luis, La Pampa y La Rioja. En terapia intensiva, bajo cuidados del sistema de salud, se encuentran 248 pacientes. Tenemos 6.088 altas, pacientes que han sido ya recuperados, correspondientes a un 30% del total de los casos confirmados, y han sido descartados 132.402 personas en base, en un 99,4% a diagnóstico de laboratorio y un 0,6% por criterios epidemiológicos al no cumplir la definición de un caso sospechoso. En relación al laboratorio, lo que podemos observar es que se han realizado 183.862 testeos, 414 en las últimas 24 horas. 4.051 test por millón de habitantes es lo que se ha hecho en nuestro país en la red de 338 laboratorios públicos y privados, y el porcentaje promedio de positividad de los test es del 13,3%. A nivel global tenemos 6.416.000 casos, en total 129.281 en las últimas 24 horas y son 382.867 las personas fallecidas. La tasa de letalidad global es del 5,9%. En América, 3.022.824 personas tienen coronavirus, son casos confirmados, 73.300 en las últimas 24 horas, 168.000 las personas que han fallecido en nuestro continente americano, con una tasa de letalidad del 5,6%. En el día de ayer, el presidente de la Nación, luego de haberse reunido con el ministro de Salud, Ginés González García, y consensuado la situación epidemiológica con el comité de expertos, los gobernadores y las gobernadoras, anunció que a partir del día lunes y por 21 días, la mayor parte del país va a dejar el aislamiento social preventivo y obligatorio, y en este marco de la fase 4 de reapertura programada y progresiva, va a pasar a otra normativa que se llama DISPO, que es el distanciamiento social preventivo y obligatorio. En este sentido, quienes pueden pasar, los departamentos, alrededor del 85% del país que van a pasar a esta nueva normativa, deben cumplir algunos requisitos epidemiológicos y sanitarios, que es que el sistema de salud esté con disponibilidad para dar respuesta a la demanda, que no se certifique transmisión comunitaria. La transmisión comunitaria se define en consenso con las autoridades sanitarias de cada una de las jurisdicciones, desagregado a departamento, y que el tiempo de duplicación de casos no supere los 15 días. Está cumplida estos requisitos epidemiológicos, las áreas pueden pasar a DISPO con, por supuesto, un monitoreo muy estricto de la situación epidemiológica y muy dinámica para poder estar en DISPO y en el aislamiento social preventivo obligatorio.
El distanciamiento social preventivo obligatorio se realiza en el departamento de residencia y debe cumplirse muy estrictamente en este nuevo desafío, en esta nueva etapa, este distanciamiento físico, esta distancia entre las personas de 2 metros que nos genera esa seguridad para minimizar la transmisión del virus y, por supuesto, redoblar los esfuerzos para cumplir las recomendaciones, que es el tapaboca casero, el lavado de manos, la higiene respiratoria, la limpieza de superficies, la desinfección de las superficies y la ventilación de los ambientes. En los áreas que siguen en ASPO, continuamos en relación a las áreas que tienen circulación comunitaria, que tienen transmisión comunitaria del virus, tiempos de duplicación de casos de menos de 15 días y, por supuesto, siempre evaluando y monitoreando la situación del sistema de salud. En ASPO tenemos la autorización para salir solamente para realizar las actividades y después la recomendación y la normativa de volver a casa para seguir realizando esfuerzos para minimizar la circulación y minimizar la transmisión y poder generar transmisión y circulación comunitaria. En todo el país, independientemente de la situación epidemiológica y de la normativa vigente, las personas que tienen condiciones de riesgo deben continuar con las medidas, continúa su licencia y deben extremar los contactos. Lo que nosotros buscamos en las áreas que pasan a distanciamiento social, preventivo y obligatorio es seguir manteniendo los cuidados, es redoblar ese esfuerzo, es sensibilizar la vigilancia, porque lo que venimos diciendo, el presidente, lo que recalcaron en el comité asesor, es que el tránsito interjurisdiccional en este momento es el punto al que se debe prestar muchísima atención en el sentido de la circulación de personas que van desde un área donde hay transmisión comunitaria a áreas donde hay solo casos importados, conglomerados, no hay circulación comunitaria. La vigilancia debe ser muy sensible, la identificación de los síntomas por parte de las personas debe ser muy estricto, la consulta inmediata y minimizar, evitar el contacto con otras personas. ¿Cómo impacta la pandemia en la agroindustria a nivel global? Respecto del tema, la Bolsa de Comercio de Córdoba realizó una serie de informes. Uno de ellos es en diálogo con un hombre que tiene un puesto estratégico, que es el agregado agrícola argentino en los Estados Unidos, un hombre de vasta experiencia, un técnico que ha trascendido los distintos partidos políticos y gobiernos que se hicieron cargo de la República Argentina. José Molina se refirió a la crítica situación que atraviesa los Estados Unidos, y estamos hablando desde el punto de vista de la pandemia y al rol que la Argentina puede ocupar hoy en el mercado internacional. Salió el Departamento de Comercio de Trabajo con la cifra de desempleo en los Estados Unidos, 14,5 millones es el porcentaje, 20,5 millones de desempleados, y eso se suma obviamente a los 7 millones de desempleados que ya tenía Estados Unidos. Las perspectivas de caída del Producto Bruto en estimaciones están alrededor del 6% para los Estados Unidos. El Departamento de Comercio publicó también sus resultados de marzo, en donde hubo una caída del 6,7% en las importaciones. O sea que, digamos, todos conocemos en el sector agropecuario qué es lo que genera la demanda de alimentos, y eso es población más capacidad adquisitiva de la población. Entonces, claramente, esta situación de un consumidor que va perdiendo poder adquisitivo, que está en su casa, que no va a restaurantes, que no viaja, obviamente tiene un impacto muy grande en la demanda de bienes y servicios, que aquí en los Estados Unidos el consumo es el 60% del Producto Bruto. Un punto que me gusta destacar, y es que en el caso de la demanda de bienes y servicios, los alimentos de alguna manera tenemos una ventaja, porque, digamos, la sensibilidad al consumo, a la reducción del consumo, con la caída del ingreso a los alimentos es mucho menor que a la de otros bienes y servicios. Claramente uno no se compra una zapatilla, pero no va a dejar de comer. Y otro elemento que me parece que es favorable y es específico para Estados Unidos es que Estados Unidos, el consumidor estadounidense, tiene el menor gasto porcentual de alimentos de su ingreso disponible. Entonces, eso es lo que nosotros, cuando estamos haciendo las evaluaciones, esperábamos, o somos, digamos,
optimistas en que la caída que ya se está viendo en el comercio internacional, en la demanda de Estados Unidos, no se refleje plenamente en la demanda de alimentos. Paso a hacer un comentario un poco general de lo que está pasando acá en lo que es la cadena logística, porque también es algo que es inusitado en los Estados Unidos, algo que nunca se ha visto, y es el 52% del consumo de alimentos en los Estados Unidos se hace fuera del hogar. ¿Qué quiere decir? Que ahora toda la gente que no puede ir a restaurantes, que no puede ir a hoteles, que no puede ir a centros de convenciones, está haciendo 3 comidas diarias en vez de la comida que hacía generalmente, que era la cena. En mi caso y la mayoría de los estadounidenses. Entonces, lo que ocurrió es que ahora toda esta demanda de alimentos se ha volcado a los supermercados. Y eso, ¿qué pasa? Resulta en escasez de productos e incremento de precios para varios productos. Por el otro lado, tenemos una situación que creo que es la más grave en la cadena de carnes de los Estados Unidos, leche y de hortalizas, y es que, claro, todas estas cadenas que estaban muy bien aceitadas en lo que hace a tamañado de los productos, en lo que hace etiquetado, iban directamente a los hoteles, iban directamente a los restaurantes, ahora los supermercados no pueden recibir esa cantidad de volumen, entonces se hace un efecto, digamos, hacia atrás en la cadena, y no se puede colocar productos. Estamos viendo ya que el Departamento de Agricultura le está dando asistencia a los porcicultores y a los productores de aves y de carnes bovinas para hacer eutanasia de sus animales, matarlos y enterrarlos, porque no pueden enviarlos a los centros frigoríficos, y ustedes habrán leído el caso además del cierre de frigoríficos acá en los Estados Unidos debido a empleados con coronavirus, ¿verdad? En Estados Unidos alrededor del 80% de la producción y faena de animales se hace por 4 empresas. Entonces, en cuanto a esas 4 empresas que tienen unos volúmenes impresionantes de animales cierran, esto resulta en imposibilidad del productor de colocar su producto. Entonces, tenemos como 2 situaciones, ¿no? Tenemos precio de escasez y precios en alza en el supermercado, y después tenemos precios a la baja, y productores que se están quejando y acusando a veces a los frigoríficos por colusión, ¿no? Bien, clarísimo. José, tal como lo adelantaba Juan Carlos en su introducción, uno del máximo interés que representa la conversación con vos es conversar un poquito de la relación comercial que hay en nuestro país con Estados Unidos, y uno de los temas que salió en muchas preguntas que también están surgiendo ahora, tienen que ver con respecto a esta guerra comercial entre estos 2 titanes, Estados Unidos y China, que bueno, países como el nuestro, más pequeños, lamentablemente nos tenemos que abstener a las consecuencias, digamos, que tienen, o los coletazos de esta relación. Hay muchas preguntas con respecto, si querés hacer una introducción con respecto a cuál es hoy la situación, y después nos vamos adentrando a diferentes productos que nos están consultando, si te parece. Sí, perfecto. Como bien dijo Juan Carlos, son varios los aspectos que nosotros analizamos y los planes de trabajo que se hacen del Ministerio con la relación con Estados Unidos. Uno es ver Estados Unidos como mercado, el segundo es ver Estados Unidos como competidor, y el tercero es la cooperación que tenemos con Estados Unidos. En lo que hace Estados Unidos como mercado, digamos, me gustaría mencionar algunas características porque es importante conocerlas. Estados Unidos es un mercado enorme, como dijo Juan Carlos, es el segundo importador mundial de alimentos, son 170.000 millones de dólares que importaron en el 2019. No solo es un mercado grande, sino es un mercado que crece. Durante los últimos 10 años creció un 60% la demanda de alimentos de los Estados Unidos. Nosotros estuvimos con el ministro Basterra, con Roberto Adaro y con Maximiliano Moreno en el Outlook en febrero, que es cuando el Departamento de Agricultura presenta sus proyecciones de largo plazo, a 10 años, y ahí se espera también un crecimiento del 35% de la demanda de alimentos. Obviamente que esto era pre-coronavirus, entonces todas esas cifras tendrán que ser corregidas, pero demuestra que este es un mercado que es no solo grande, sino que sigue demandando alimentos. Otro tema que por ahí no es conocido, y es que si bien la importación total de los Estados Unidos de alimentos es alrededor del 15%, tiene una dependencia muy grande en productos o en grupos de productos puntuales.
demanda, o sea, la dependencia para productos de la pesca, para darles una idea, es del 94%. 55% de la dependencia en la importación, en su consumo de las frutas, y un 35% de las hortalizas. O sea que es un mercado que, más allá que sufra de alguna manera un retroceso debido al impacto económico que tenía la pandemia, van a seguir teniendo esta dependencia. Con respecto a Argentina, nosotros la verdad estábamos esperando con un poco de ansiedad lo que eran los números de comercio que iba a publicar Estados Unidos a marzo. Ya tenemos con nosotros el primer trimestre, enero, febrero y marzo, y para sorpresa realmente y alegría, y acá hago un comentario, digo, cuando estábamos analizando, charlamos con Juan Carlos también, el equipo de la Consejería Agrícola, ¿no? Somos 3 personas, la ingeniera Cecilia Marincioni y el licenciado Mariano Bozana, que la verdad que ahora, inclusive a la distancia y virtualmente, seguimos trabajando muy productivamente y dando servicios, así que quería agradecerles a ellos también. Entonces, bueno, volviendo a las cifras de importación, nos sorprendió de alguna manera ver el incremento del 10% en el primer trimestre de las exportaciones de Argentina hacia los Estados Unidos, y estábamos olfateando algunos productos posibles, uno de ellos de interés de la provincia de Córdoba y de toda Argentina, que son las carnes, ¿no? Ustedes saben que nosotros tenemos una cuota de 20.000 toneladas de exportación a los Estados Unidos, y que ha sido bastante subutilizada debido a la chino-dependencia. La verdad que estamos viendo con mucha alegría que ya en el primer trimestre del año hemos superado todas las exportaciones del 2019. Y esto un poco está asociado también con cambios de patrón en el consumo, por motivos de la gente que se queda en la casa, y lo que vimos es que se demanda mucho más productos de mayor vida útil versus a los productos perecederos, ¿no? Entonces tenemos mucho más demanda de enlatados, tenemos mucha demanda de inclusive cortes de carne que están faltando en muchos supermercados, de corte más barata. Mucha de la producción de Argentina, aunque uno no lo quiera, va a parar para las hamburguesas, porque más del 50% del consumo de carne acá en los Estados Unidos se hace en hamburguesas, y ellos necesitan suplir la producción de su carne, que es a base de feedlot, que es un contenido graso muy alta, con carne magra que viene de Argentina, Nueva Zelanda, Australia y Uruguay, ¿no? Cada semana ponemos en pantalla este informe que realiza la televisión internacional, donde con imágenes, que son muchas veces más elocuentes que las palabras, nos muestran cómo está viviéndose la pandemia por el coronavirus en el mundo. Con estas imágenes vamos a la pausa, enseguida volvemos.
El asado con amigos puede esperar. Ahora es momento de cuidarnos. Por eso, quédate en casa y cocina en casa. Encontrá las mejores recetas en carneargentina.org.ar. Es un mensaje del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Rotoenfardadoras Mainero, un negocio redondo, alta capacidad de compactación, gran productividad y el mayor rendimiento, con atador de hilo y red y sistema de cúter o tradicional. Hable hoy con su concesionario Mainero, tenga el mejor equipo, los mejores rollos y cierre un negocio redondo. Mainero. El campo evoluciona. Nosotros también. Desarrollamos una nueva solución digital para comprar y financiar tus insumos agrícolas con las principales marcas. ¿Cómo funciona? Las insumeras ingresan la compra en nuestra plataforma. Vos la probás en Office Banking o la app. Galicia Rural. Acron, Gran Max, tecnología Acron para los ganadores del campo. Acron, Gran Max, gran diseño, gran capacidad de trabajo, gran velocidad de descarga. Acron, Gran Max, velocidad, seguridad y eficiencia en sus cosechas. Gane con Acron, Gran Max. Fly around across the endless night, learning how to live, riding through the bad. You roll, living underwater, you were still undiscovered, looking through the mirrors, learning how to breathe without the colors you give. Una nueva impronta con la identidad PLA. Nueva pulverizadora MAP 3. Supera tus expectativas. Continuamos en Chacra TV Noticias. Queremos recordarles que los estamos acompañando de lunes a viernes en esta edición de la mañana, a la tarde, a partir de las 18 con Leandro Martínez Lamer y a las 20 con el compacto de noticias con lo más importante de la jornada. Y les recordamos también que todos los días, todo el día, inclusive el fin de semana, estamos con la información de actualidad minuto a minuto a través de lo que es todo nuestro portal de noticias en AgriTotal y por supuesto en Revista Chacra también, en chacratv.com y a través de la plataforma de medios agropecuarios Chacra, donde ustedes pueden seguir toda la información. Continuamos ahora con las noticias. En este caso tiene que ver con la información relacionada con el sector agropecuario en la Argentina. Sería muy apresurado decir cuánto va a crecer India en el 2020 y cuánto va a crecer en el 2021, ¿sí? Los datos de algunas consultoras, los más pesimistas, dicen que India va a crecer a una tasa negativa del 2% y los más optimistas al 4%, pero la verdad es que no se va a saber hasta que haya pasado este acontecimiento, ¿no? A principio de año, en mayo, la proyección era que iba a crecer un 1,2%, y en la medida que India extiende el bloqueo, o sea, la cuarentena, los datos se vuelven un poco más negativos, ¿sí? Ahora, ¿qué va a pasar el año que viene? Es una incógnita. Los datos dicen que India va a seguir creciendo al 5,5%, ¿no? La inflación en India hasta en diciembre había llegado a sus niveles más altos, que fue del 7%. Hoy, en marzo, bajó al casi el 6%. Hubo una inflación en el precio de los alimentos del 14% en diciembre y ahora bajó al 8%. El desempleo en India, los datos que hay es que es del 7,8%. Lo que sí está pasando es que la rupia se viene depreciando a un 8,8% anual, y esto es un dato que también es importante, ¿no? Sin embargo, la balanza comercial de India sigue siendo negativa, ¿sí? Aunque cada vez se acerca más a cero. ¿Quiénes son los socios más importantes en importación y exportación de productos en India? China, Estados Unidos y los países árabes son los socios comerciales
más importantes en lo que tiene que ver con importación en India, y eso también es importante porque que China juegue el 15% tenga el 15% de los productos que importa India es un dato y no de color, y también los datos importantes de quiénes son los principales socios en exportaciones, ¿no?, de India, Estados Unidos y China incluso, Inglaterra y los Emiratos Árabes también son los países estratégicos que tiene como socios India, ¿no? Y ahora voy a ir, sí, a lo que hablábamos de la agricultura, ¿no? Pero antes de ir a la agricultura, bueno, voy a saltar una parte. Voy a hablar un poco de la agricultura. A ver. Lo que trataba de comentar al principio es que India tiene un 53% de la población empleada por la agricultura. Es una agricultura, si la comparamos con Argentina, bastante más precaria, ¿sí?, de pequeños productores que tienen en promedio menos de 1 hectárea por productor, que tienen una rentabilidad muy baja, ¿sí?, y muy sensible al clima, básicamente, porque es una agricultura que incorpora poca tecnología, muy poca tecnología. Entonces, como se sabe, India tiene un régimen monzón. Un buen año en lluvias o un mal año en lluvias en India impacta mucho porque tienen pocas salidas en el uso de tecnologías. Entonces lo vuelve una actividad súper sensible en India, ¿no? Básicamente porque un mal año en la agricultura y una mala rentabilidad de los productores te hace ganar o perder una elección en India. Entonces es un sector que siempre, por más que aporte un 17% al PBI, siempre está muy mirado y observado por el gobierno, y en función de eso toma decisiones de cómo se viene dando el año y qué es lo que va pasando con la agricultura. India tuvo un boom de la agricultura en la Revolución Verde cuando incorporó tecnología con los trigos enanos, ¿no es cierto?, y generaron la cantidad de granos y cereales que llegan a producir hoy. Hoy tuvieron un año de récord de producción de arroz y hablan también de un récord de producción de trigos. Todavía la cosecha está terminando y bueno, se vio, eso después voy a hablar un poco, pero la cosecha de trigo la agarró justo en el medio del lockdown, o sea, del bloqueo, y eso generó algunos problemas logísticos en la cosecha, así que los datos todavía hay que esperar a ver cuántos realmente pudieron cosechar. También tuvo una revolución industrial que todavía no se terminó de desarrollar para desarrollar el sector industrial, y India se encamina a tener otra revolución encabezada por este presidente, que vendría a ser la Revolución Azul, de tratar de desarrollar la industria pesquera y la piscicultura. O sea, India tiene estos programas que son de muy largo plazo, pero definitivamente le han venido mostrando resultados en este corto tiempo de 50 a 70 años desde la independencia. ¿Qué más puedo agregar de la agricultura? Es una agricultura que está poco mecanizada, es súper manual, la cosecha es manual. Si bien hay máquinas, y es cierto que hay cosechadoras y es cierto que hay sembradoras, el general de la agricultura sigue siendo manual. O sea, a mí me tocó ir a ver un lote de cosecha de soja y era menos de 1 hectárea y había 25 muchachos cosechando la soja con una azada y apilándola, engavillándola y después llevándola a una desgranadora. O sea, se perdía un montón de grano en el piso. El lote de soja tenía 3 variedades de soja distintas, obviamente con distintos grados de maduración, lo cual tiene estos problemas y lo hace una agricultura sensible. Entonces, esto se vuelve un tema porque como tenés una actividad que emplea tanta gente y que le vaya bien a esta gente, el gobierno está viendo que le vaya bien siempre. Entonces, en función de eso, el gobierno toma medidas, dependiendo de cómo venga el año, que claramente perjudica a todos los que
tratan de venderle o exportarle algo a India porque te cierran la exportación de un día para el otro, o porque dejan de comprar algo, o porque de repente abren porque se quedaron sin un producto. La verdad es que India produce muchos alimentos, pero también tiene mucha gente a quien darle de comer. Conocíamos a través de la voz del agregado agrícola responsable de la Agregaduría Agrícola Argentina en la India, cuál es la situación hoy justamente de la agroindustria en esa zona y cuáles son las oportunidades de negocios que en el marco de esta pandemia se ven hacia el futuro inmediato o a largo plazo. Volvemos ahora a nuestra realidad cotidiana y en el marco de la siembra de granos finos estuvimos conversando o ponemos en pantalla el informe que realizó concretamente el INTA con Luis Ventimiglia, un experto justamente en el tema trigo. Este es un año realmente que no podemos dejar pasar para hacer un cultivo de trigo de la mejor manera posible. O sea, hay varias causas que pueden explicarnos por qué yo estoy diciendo esto en este momento. En primer lugar, tendríamos que ver la disponibilidad hídrica. Para cualquier cultivo, la disponibilidad hídrica es clave, y el trigo no es la excepción. ¿Qué fue lo que pasó en este otoño? Normalmente en marzo y abril llueven, pero este año tuvimos una buena cantidad de agua que se acumuló en el perfil. No solamente se acumuló en el perfil, sino que también llegó a la napa, la cual la alimentó y la cargó. Mirando los mapas que ha editado en estos últimos días el Instituto de Clima y Agua de INTA Castelar, vemos que el suelo de la región pampeana en general está con el perfil hídrico totalmente cargado. Entonces, esto nos asegura una posibilidad de éxito de cara al futuro. Lo podríamos asociar con los pronósticos a largo plazo o mediano plazo, de acá a fin de año. ¿Qué es lo que dicen? En general todos son coincidentes en que será un año neutro a débil línea, es decir, que lloverá normal o un poco menos. Esto también, teniendo agua en el perfil, teniendo napa, es bueno para el trigo. ¿Por qué? Porque vamos a tener más luminosidad, más días sin lluvia, la planta va a poder trabajar mucho más y de esa manera, lógicamente, hacer más biomasa. Necesitaríamos, claro, alguna lluvia oportuna ya en el periodo crítico del trigo. ¿Cuándo es el periodo crítico? En octubre, cuando el cultivo o está floreciendo o está espigando. Entonces, ahí tenemos otro factor realmente importante. La relación insumo-producto, otra cuestión a tener en cuenta. ¿Cómo estamos? Estamos mejor que otros años. Cuando esto se analiza en un lapso de 5 o 6 años, o más también, prácticamente encontramos que tenemos la mejor relación de los últimos 5 años con seguridad. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitamos menos kilos de trigo, por ejemplo, para comprar 1 litro de gasoil, para comprar 1 kilo de fertilizante fosforado, para comprar 1 kilo de fertilizante nitrogenado, etcétera, etcétera. O sea, da para hacer las cosas realmente bien o aplicar una buena tecnología. También la disponibilidad, cómo están nuestros clientes. Bueno, ahí tenemos otro punto muy importante. Brasil, que es el principal comprador de trigo de Argentina, está con problemas. Todo lo que es el sector de procesamiento le está pidiendo imperiosamente hoy al presidente que compre, que abre la frontera de la compra. Y están diciendo de que van a llegar con el menor stock de la historia a fin de año. Por lo tanto, tenemos una gran posibilidad de venta a un comprador cercano a nuestro país. Por otro lado, Argentina no le vende solamente hoy en día a Brasil, le vende a más de 16 países. Por lo tanto, tenemos un mercado que yo diría tiene posibilidad de entregar la mercadería. ¿Qué más podemos decir del trigo? Las malezas son un problema. Tener el suelo cubierto durante todo el año es un aliado indiscutido en la lucha contra las malezas. Y el trigo es una alternativa que no solamente me va a permitir controlar malezas, luchar contra las mismas, sino tener un buen rédito económico a través de la producción que nos brinda. También hay que entender que el trigo nos aporta carbono, porque es una gramínea, y como tal nos aporta a la sustentabilidad del sistema de producción.
¿Qué podemos decir de una empresa que durante gran parte del año hace erogaciones? Tienen que traer dinero también. Bueno, precisamente dentro de la actividad agrícola, el trigo es el cultivo que nos permite entrar dinero temprano. Hemos hecho los gastos de pagar alquileres, hemos comprado todos los insumos del trigo, hemos comprado todos los insumos para la gruesa, hemos sembrado la gruesa, pero no entró dinero. Entonces, el trigo es el aliado. En esa época, en diciembre, tenemos la posibilidad, a lo mejor ya hemos hecho ventas anticipadas, además, ese es otro tema, pero es el que nos da dinero fresco más temprano. Y por último, quizás por último, habría más cosas para hablar también, el margen. ¿Qué margen nos da hoy el doble cultivo? Normalmente es trigo-soja, pero también podría ser trigo-maíz, ¿por qué no? De hecho se hace. El doble cultivo hoy, trigo-soja, es el que presenta la mejor rentabilidad cuando lo comparamos con el resto de los cultivos. Como todos los días y a través de nuestras redes sociales, en Chacra TV te acercamos toda la información del sector agropecuario. Ahora nos vamos a hacer un repaso por los principales títulos. Fuertes subas para la soja en medio de las señales positivas de la demanda. La soja sube en Chicago gracias a las buenas señales que brinda China, que efectúa compras pese a la tensión con Estados Unidos. Desde FIO destacaron que ayer el USDA informó nuevas ventas a destinos desconocidos por 186.000 toneladas, que se interpreta como compradora china. Además, la menor fortaleza del dólar frente a la moneda de Brasil mejora la competitividad de la soja norteamericana en el mercado internacional. Por otro lado, durante la mañana, el USDA reportó las exportaciones de soja 2020-2021, que totalizaron en 607.000 toneladas. El dato se ubicó por encima del rango estimado por el mercado. Los precios mundiales de los alimentos básicos cayeron en mayo por cuarto mes consecutivo. La FAO argumentó este comportamiento con el hecho de que la oferta se presentara abundante y la demanda se debilita debido a las contracciones económicas provocadas por la pandemia del COVID-19. El índice de precios de los alimentos de la FAO quedó en mayo en un promedio de 162,5 puntos, un 1,9% menos que en el mes anterior y su nivel más bajo desde diciembre de 2018. Secuestraron 17 toneladas de soja cuando pretendían enviarla en una embarcación a Brasil. Agentes de prefectura llevaron a cabo un operativo que concluyó con 3 detenidos y el secuestro de 17 toneladas de soja. Las personas fueron interceptadas infraganti cuando descargaban bolsas de soja de un camión a la embarcación. Según la información aportada por prefectura, estas personas pretendían cruzar el cargamento a Brasil y evitar así los controles aduaneros. La aprehensión se dio a orillas del río Uruguay, en la localidad El Soberbio, Misiones. Los agentes constataron que se trataba de una carga de 17 toneladas de soja, dividida en 351 bolsas de arpillera. El valor de mercado supera los 263.000 pesos, señalaron los agentes. Prefectura secuestró la carga y los medios empleados para cometer la infracción al código aduanero. Las 3 personas involucradas fueron puestas a disposición de la Fiscalía Federal de Oberá, Misiones. A pesar de que existe en Londres, es difícil de detectar, pero hoy la esclavitud es parte de una próspera industria criminal en Gran Bretaña. A las víctimas les prometieron una vida mejor, sin embargo, son explotadas y han sufrido abusos, incluso han temido por sus vidas. El año pasado, 10.600 personas fueron identificadas como víctimas potenciales de la esclavitud moderna en el Reino Unido. Todo un récord, ya que supone un aumento de más del 50% del número de damnificados con respecto a 2018. La explotación laboral fue la forma más común de abuso. Muchas de las víctimas provenían del Reino Unido, Albania y Vietnam.
Las personas que son objeto de este tipo de esclavitud pueden terminar empleadas en centros de estética, lavaderos de coches, granjas y fábricas. La organización benéfica Hestia, que presta apoyo a las víctimas, teme que pueda aumentar la explotación tras el confinamiento. A medida que se permita que esos negocios retomen la actividad, creemos que el número de personas que sufren abusos comenzará a aumentar de nuevo. Ahora el riesgo es potencialmente mayor dado que muchas empresas y algunos empresarios podrían no disponer del dinero necesario para pagar salarios correctos. Hestia, que dispone de una casa en la que aloja a algunas víctimas, no cree que las restricciones de movimiento detengan a los traficantes de personas. Desafortunadamente encontrarán formas más ingeniosas para trasladar a las personas entre otros países o traerlas al Reino Unido, pero también puede aumentar el riesgo para los ciudadanos británicos. El Reino Unido ha intensificado sus esfuerzos para hacer frente a la esclavitud, pero los críticos dicen que las nuevas leyes introducidas en 2015 no se aplican debidamente. Nancy es una víctima de la esclavitud que apoya a otros damnificados. Cree que hay que regularizar la situación de estas personas para que puedan quedarse en Gran Bretaña. Eso ayudaría a quienes han sido explotados y han sufrido abusos a reconstruir sus vidas porque significaría su libertad. Sin que se regularice su situación, las víctimas son aún más vulnerables a la trata de personas y a la explotación. En el seno del Partido Laborista Británico, uno de sus integrantes se encarga de vigilar la lucha contra el crimen en Londres. Se han llevado a cabo muy pocos juicios al amparo de la ley de esclavitud moderna y hay que intensificar las medidas aplicadas para combatir el problema. Creo que se ha avanzado, pero aún hay que hacer mucho más. Con la complicada situación económica que se avecina y con los traficantes de personas que buscan sacar provecho de la pandemia, el comercio de esclavos es un crimen que seguirá vigente de momento en el Reino Unido. Final para esta edición de Chacra TV Noticias. Como siempre, gracias por acompañarnos. No se olviden que pueden seguirnos a través de nuestra señal de YouTube, en Revista Chacra TV, online en chacratv.com. Y durante todo el fin de semana en la plataforma de medios agropecuarios Chacra. Como siempre, gracias y hasta cualquier instante.